Hola amores, bienvenidos a un unboxing de perfumes en el que vengo en compañía de mi compañera Irene. que nos va a dar su opinión de los perfumitos que nos han ido llegando y por supuesto a ver qué le apetece porque también entramos en esa época de calor, nos queda muy poquito para terminar las clases e Irene, vamos a tener que elegir perfumitos, esto es prueba, pero vamos a tener que elegir perfumitos ricos que te huelan a verano, ¿no? Bueno, pues como siempre os enseñaré, son de distintas tiendas, en este caso tenemos de Amazon y de perfumería Arenal. Aquí la tengo y vamos a verlo. Primero, sé que siempre te doy a elegir, pero quiero enseñarles el primero que te has probado hoy, que además es que te lo has puesto ahora para salir. Sí. Lo ha visto ahí y le digo, ¿qué te apetece? ¿Ponerte un poquito de coquito dulce? Y ella directamente tal cual. Es de tulipán negro, ¿qué te ha parecido cuando lo has probado? Muy rico. Muy rico. Además es que hoy ha dado la casualidad de que te has duchado y te has lavado el pelo con un jabón que de los que nos vienen en la cajita de Primor Box, el jabón de coco. ¿Te ha dejado? ¿Qué tal con el pelo? Me la ha dejado muy suave. Es un tamaño pequeño, si no lo habéis visto, mirad la última caja de Primor Box, creo que fue en la última. Es una marca que es pequeño y es caro ese jabón, pero de pelo, ¿vale? Es champú. Pero te deja el pelo de suave, impresionante, y huele que te mueres de rico. Bueno, os estaba enseñando esto de tulipán negro, porque si os acordáis en el anterior unboxing, os enseñé uno que era de... ¿cómo se llama? De lilas. Y han sacado distintos de olores, de frutitas, también tiene combinaciones de golosinas dulces y todo eso. Y entonces han sacado, estos son muy económicos, están en Amazon, pones Amazon tulipán negro y te salen. Este es el que te has puesto. Sí. ¿Y qué tal? Huele muy bien. Huele muy rico, es que huele comestible, ¿no? Sí. Y con este calor dices, apetece, ¿verdad? Esto te recuerda a cositas tropicales y todo. Con lo cual, pues oye, este seguramente lo termine dejando a mano. ¿Qué te parece? De diario, para salir, fresquito. Que parece mentira, que hay cositas muy baratas, muy económicas, pero ahí vamos probando. Irenucci, ya sé que he hablado yo mucho ahí de entrada. ¿Qué quieres? ¿Quieres abrir la de Amazon o vamos a Arenal? Amazon. Amazon, coge la cajita, que aquí te voy a dar el gusto. Enseñar en la cajita sin la dirección. La dirección está aquí. No, he dicho sin la dirección, cariño. Ahí. La iba a Amazon. tapar. Ah, vale. No, mejor por si acaso no. Hay gente que ve a través de los dedos. Vale. Ahí tienes. Bueno, pues Amazon. En Amazon hemos traído perfume de Mauboussin. Lo cierto es que sí hay algunas tiendas que trabajan esta marca. Ya vimos los perfumes de Twist anteriores que huelen fenomenal. Hay que descubrirlos. Es una marca que no es cara. Yo creo que por aquí anda bastante bien de precio. Y el Mauboussin que he traído, no me acuerdo del nombre ahora que Irene nos lo enseñe. Dame las tijeritas. Sácalo por aquí. Ay, pesa bastante. ¿Sí? Se llama A la Folie. A ver, ¿cómo pesa? Oye, sí, menudo. Es uno de Parfum, Mauboussin, A la Folie. Y las notas suenan fenomenal. Champán, frambuesa, rosa y caramelo. Dices, madre mía, menuda combinación de notas. Con cariño. Ay, bien, es que ya sabéis que se me rompa la caja, me da un algo. Oh. Enséñaselo, Uy, ¿qué te espera. parece? Vaya a ser que se me caiga. ¿Qué te Muy parece? bonito. ¿Pesa? Porque lo veo de cristal Sí. pesado, ¿no? Sí. Se ve pesadito. Mirad que es muy bonito, ¿verdad? Está bonita la combinación de colores y todo eso. Bueno, acércame la cajita que vemos. ¿Qué te parece? Champán, frambuesa, rosa y caramelo. Que como huela a eso, nos morimos. ¿Qué te parece? Me huele a... A ver, déjame que lo huela. Ay, qué rico. No sé qué tienda es, pero es una tienda que nada más entras, ya huele muy... No sé cómo explicarme. Te da la sensación a los ambientadores de las tiendas. Sí. Tú sabes que
las Al tiendas... H2O. ¿Al H2O? Ujú. ¿Al centro comercial completo? Sí. Ah. Tú sabes, los centros, tanto los centros comerciales, los supermercados, las tiendas, perfumerías, todos, utilizan primero música relajada para que la gente vaya mirando más tranquilo, todo eso. Ujú. Y luego los olores, utilizan olores que sean agradables, tal, es todo un estudio de mercado, ¿eh? Esto de los ambientadores en los centros comerciales o en las tiendas lo tienen estudiadísimo. Y son para que tú te sientas relajada, bien, y se te abra el apetito, no solo de comer, sino de buscar algo que te gusta. O sea, lo relacionan así tal cual. Sí, pues huele a eso. A eso. Huele rico. Sí. Huele muy rico. Esa sensación de la frambuesa me da a mí un poquito más olorcillo a fresa. Luego lo probaremos en piel, pero está bonito, estaba económico. Ujú. A ver si me acuerdo y en la cajita de descripción os pongo el enlace de Amazon donde lo compré. De todas formas, creo que también os he puesto otro de Mauboussin por ahí abajo porque los estoy descubriendo. Irene, perfumería Arenal. ¿Qué digo yo? Que digo algunas veces digo los nombres de las tiendas. Pues te quieres creer que luego siempre hay alguien que me escribe en los comentarios ¿y eso dónde lo has comprado? ¿Por qué crees tú que alguien me escribe eso? Porque no han visto el vídeo Porque completo. no han visto el vídeo. Han visto la miniatura o cualquier cosa y no han visto el vídeo. Y dices, ¿y esto para qué? Pues eso, ahí estamos. Perfumería Arenal, que siempre se porta muy bien. Me han mandado una muestrecita de Touch Eclat de Yves Saint Laurent, una muestrecita de Mon Paris, el Capture Total y el Libre de aquí. Por cierto, este también me compré un labial de Maybelline que, me caches, acércamelo. ¿Ves ese labial rosa de ahí? Mira, le compré a Marina un delineador de pincel que os acordáis que, bueno, no sé si lo comenté, no, todavía no he publicado ese vídeo, que Marina se le acabó su perfilador y me pidió uno, vale, y digo, los anuncian muchísimo. Sí. Y me compré el Super Style, que además te deja como mate, ¿vale? Es mate. Son fijos, ¿vale? Tuve que desmaquillarme los labios con desmaquillador, con este que tenemos que te quita todo el maquillaje, porque no se quitaba. De verdad. Voy a comprarme hasta otros colores, porque esto te lo pones, comes, bebes, te comes lo que te dé la gana o lo que sea, que no se quita. Tuve que usar desmaquillador para limpiarme los labios y aún así se quedaba con un poquito rosita. El color es alucinante, ¿eh? Este me gusta mucho, pero de verdad me quiero comprar otros tonos porque esos días que sales a comer o cualquier cosa, que te arreglas y para qué me pinto los labios y en cuanto coma me lo limpio y a ver si me ha quitado. Pues me voy a comprar de estos porque son, pero fijos, fijos. La madre que lo trajo que me lo tuve que desmaquillar. Bueno, y en la perfumería Arenal, Irene, me he comprado la siguiente versión del perfume de A Drop de Issey Miyake, pero la versión, espera, A Drop de Issey, que es la versión Eau de Parfum Freit, ¿vale? Freiche o como sea, lo pondré en el título. Toma, ábrelo. Tiene notas raras, con lo cual no me... vale, que puedes así. No me voy a fiar de las notas, sino por el olfato. Porque tiene... A ver, porque el primer A Drop me gustó muchísimo, ¿vale? De Issey Miyake. Este tiene notas de lluvia, notas acuosas, lila, rosa, Dream Wood, cedro y Ambrox Super. Mira qué bonito. ¿Qué te parece? Mira. Muy mono. ¡Oh! ¡Qué chulo!, ¿no? A mí me gusta mucho esta forma. Es la forma del universo. Al universo le gusta lo redondo. Yo este me lo voy a poner en la piel. Tú no, que tienes el coco. Yo es que este ya lo quiero probar. Vamos a ver. Esta es novedad de este año. Me huele a algún
jabón que nos han mandado. Bueno, Pero ya no me huele. no, a mí sí me huele, mira, huéleme la piel. No me huele. Vale, puede que se te haya saturado el olfato porque aquí huele bastante. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué digo? No noto las notas de... Es muy de recién duchado, fresquito. tipo de perfume limpio, ¿lo ves Sí. tú? Es que las flores De no las ducha. siento. Yo las flores no las siento. Es un olor de ducha. Perfume limpio podríamos Sí. catalogarlo, sí. Pero bueno, o sea, de primeras no se parece al primer A-Drop. Yo no siento las lilas. Es muy perfume ozónico, ¿vale? Se suele decir así, ozónico, perfume con olor a limpio. Las notas acuáticas, acuosas o notas de lluvia no son de agua salada, ¿vale? No es ese agua salada, porque el agua salada a mí me huele raro. Como las algas y todo Sí. eso, ¿sabes? Que dices, yo digo, hay gente que le gusta, ¿no? Pero bueno, perfume limpio. ¿Me emociona nada más probarlo? No, porque no es el tipo de perfume que yo suelo utilizar, gustarme, ¿vale? Entiendo que hay muchas personas que sí que les gusta, ¿no? Pues como además uno de los últimos perfumes de Guerlain, de la línea alta, que era también perfume estilo limpio, ¿no? Pero no es el tipo de perfume ni que yo me compraría para mí, ni nada. Por supuesto seremos justas a la hora de probarlo, hacerle la reseña, enfocándolo hacia las personas que les guste este tipo de perfume, ¿de acuerdo? Por eso hay que tener las cositas muy, muy claras. Bueno, entre los tres, Irene, que hemos probado, ¿cuál es el que tiene la forma más bonita y cuál es el perfume que más te ha gustado de aroma? Espera. Te espero. Te espero. El que tiene la forma más bonita es El Mauboussin. sin duda. El Mauboussin. ¿Y el que tiene el aroma más el rico? de coco. El de coco. Sí. Caray, fíjate que esto creo que son 5 o 6 euros. Pero huele tan rico. Oye, luego, cuando llegue el verano, también os voy a dar de estos botecitos así, como te acuerdas que compré también el de melón y todo eso, ¿no? Ujú. Y como llevas tú tu riñonera y tal, cuando vayáis a salir en verano os daré un botecito de estos pequeños para salir, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, en mi caso, la botella más bonita, porque me gusta mucho la forma que tiene, me gusta mucho el A-Drop, pero en mi caso el que más me ha gustado es el Mauboussin, que ese toquecito de frambuesa dulcecita, con ese toquecito me gusta más de estos perfumes. Así que bueno, vamos a darle ya la despedida y la libertad a Irene, que se va a salir un ratito, que hace un calorcito para Sí. salir. ¿El helado te lo has comido? No. Pues te lo llevas ahora, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, amores, pues muchas gracias por estar conmigo. Si me acuerdo, os dejo los enlaces por ahí abajo para que podáis buscarlos. Y de verdad que me encantaría que si habéis probado algunos de estos perfumes, nos contéis qué os parecen. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.